Trabajé duro durante años para comprar mi primer coche. Un día después, mi hermano robó las llaves, lo llevó a dar una vuelta y lo destrozó por completo. Había pasado toda mi juventud escatimando y ahorrando, saltándome vacaciones, ignorando compras impulsivas y conduciendo mi viejo sedán destartalado para finalmente poder permitirme lo único que siempre había querido: un auto nuevo, completamente mío, pagado con el dinero que había ganado con tanto esfuerzo. En el momento en que firmé el papeleo y el concesionario me entregó las llaves, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo puro y sin adulterar por mí mismo. Pasé los dedos por el capó suave y reluciente, inhalé el embriagador aroma de los asientos de cuero recién renovados y pensé: esto es mío. Cada parte, cada detalle es mío. Ni siquiera había tenido el auto durante un día completo cuando mi hermano menor, Jason, decidió que mi felicidad era suya. Jason, el niño al que había mimado y atendido toda su vida, nunca se había esforzado por nada, nunca había asumido responsabilidades y nunca había enfrentado una consecuencia que mis padres no pudieran esconder debajo de la alfombra. Era del tipo que trataba las cosas de otras personas como si fueran suyas por defecto, porque así es como la vida siempre había funcionado para él. Cuando entré en el camino de entrada de mis padres esa noche para mostrar el auto, Jason ya estaba allí, apoyado contra el garaje con esa familiar sonrisa suya. Apenas levantó la vista de su teléfono cuando estacioné. «Buen viaje», dijo, levantándose de la pared y acercándose, mirando por la ventana del lado del conductor como si ya hubiera decidido que el auto le pertenecía. «¿Cuál es el kilometraje?» «Menos de 100», dije, tratando de mantener mi voz neutral, aunque ya podía sentir que mi paciencia se estaba agotando. Jason dejó escapar un silbido y asintió apreciativamente. Y luego, sin preguntar, cogió el pomo y abrió la puerta. «Déjame probarlo». Inmediatamente me lancé para cerrar la puerta de golpe antes de que pudiera entrar, sacudiendo la cabeza con firmeza. «De ninguna manera. Acabo de recibirlo. No lo conducirás». Jason puso los ojos en blanco, como si le acabara de decir que no podía pedir prestado ni $1. «Oh, vamos, Emily, no seas tan maniática del control. Es solo un auto». «Exactamente», repliqué. «Es solo un auto que me rompí el trasero para comprarlo. No puedes aceptarlo simplemente». Pero Jason nunca fue del tipo que escucha un «no» y lo acepta. Él simplemente sonrió, se encogió de hombros y retrocedió. Pero había algo en su expresión que envió un escalofrío de advertencia por mi espalda, como si ya tuviera un plan de respaldo. Debería haber confiado en mi instinto. Perdón por interrumpir, pero dale me gusta y suscríbete. Esa noche, dejé las llaves del auto en la mesa de la entrada por unos minutos mientras subía a buscar algo a mi habitación. Cuando bajé, las llaves ya no estaban, al igual que mi auto. Mis manos se apretaron en puños cuando me di cuenta. «Jason», salí furioso, con el corazón latiendo con fuerza. Pero para entonces ya hacía mucho que se había ido y el chirrido de los neumáticos resonaba en la distancia. Saqué mi teléfono y llamé a su número, pero solo recibí el mensaje de voz una y otra vez. Todavía estaba furioso cuando, 2 horas después, finalmente sonó mi teléfono. Pero no era el número de Jason, era uno desconocido. Respondí, preparándome. «Señorita Anderson», dijo una voz profunda, tranquila pero seria. «Soy el oficial Reynolds del Departamento de Policía del Condado. Llamo por un vehículo registrado a su nombre». Se me cayó el estómago. «¿Qué ha pasado?» «Ha habido un accidente», dijo el oficial, después de una pausa. «El conductor está ileso, pero el vehículo sufrió daños importantes». Apreté más el teléfono. «¿Quién conducía?» El oficial dudó solo un segundo antes de responder. «Un joven que se identifica como Jason Anderson». Ni siquiera recordaba haber conducido hasta el lugar del accidente. En un momento, estaba parado en la entrada de la casa de mis padres, agarrando mi teléfono con los nudillos blancos. Al siguiente, me detuve detrás de las luces intermitentes de la policía. Mi pulso era un tambor constante de rabia. Y allí estaba él, mi hermano, de pie junto a lo que quedaba de mi auto nuevo, con los brazos cruzados y luciendo absolutamente imperturbable. El parachoques delantero quedó destruido, el capó se arrugó y uno de los faros quedó destrozado. Mi hermoso y perfecto auto quedó arruinado. ¿Y Jason? Jason estaba allí parado como si nada. Salí de mi viejo sedán destartalado y cerré la puerta con más fuerza que yo. Me temblaban las manos mientras caminaba hacia él. «¿Qué diablos hiciste?» Jason finalmente se volvió hacia mí luego, en el momento más exasperante de toda mi vida.
Sonrió. Mala suerte, dijo, encogiéndose de hombros como si se le hubiera caído el cono de helado y no hubiera destrozado mi auto. Pero oye, no te asustes. Mamá y papá harán que me perdones. Sentí que esas palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Mamá y papá me harán perdonarlo. No fue una disculpa. Ni siquiera fue un reconocimiento de lo que había hecho. Fue una declaración engreída y arrogante de que no importaba lo enojado que estuviera, no importaba cuánto daño hubiera causado, no importaría porque mis padres suavizarían las cosas, como siempre lo hacían. Respiré lenta y mesurada, reprimiendo mi ira. Mis manos se apretaron a mis costados, mi pulso atronaba en mis oídos. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Esta vez no iba a dejar que se saliera con la suya. Esta vez no. ¿Alguna vez tu hermano pensó que podría salirse con la suya? Cuéntamelo en los comentarios. Ya terminé de gotear. Me desperté a la mañana siguiente con un dolor de cabeza terrible, mi cuerpo todavía tenso por la pura frustración de la noche anterior. Mi mente repasó cada detalle de ese horrible encuentro en el lugar del accidente. La cara sonriente de mi hermano me perseguía como una pesadilla que se negaba a terminar. Mi auto, el auto nuevo, ganado con tanto esfuerzo, había desaparecido, destruido en un instante por alguien que nunca había trabajado un día en su vida. Alguien que nunca se había enfrentado a una sola consecuencia. Alguien que realmente creía que mi enojo no era más que un inconveniente para su día. Sabía, incluso antes de levantarme de la cama, que mis padres me llamarían. Exigirían una conversación. Tratarían de suavizar esto como siempre lo hicieron, como si las acciones de Jason fueran simplemente otro error menor que podríamos olvidar si yo fuera razonable, como debería hacerlo una buena hija. Efectivamente, en el momento en que revisé mi teléfono, vi 3 llamadas perdidas de mamá, 2 de papá y un mensaje de texto de Jason que era tan arrogante que tuve que leerlo 2 veces para creer lo que veía. Deja de ser dramático, M. Es solo un auto. Mamá y papá dijeron que lo solucionarán, así que deja de actuar como si fuera el fin del mundo. Ninguna disculpa, sin remordimientos, ni siquiera el más mínimo reconocimiento de que había hecho algo malo. Simplemente puro derecho, boteando de cada palabra, como si el verdadero problema no fuera que él había robado y destrozado mi propiedad, sino que yo me había atrevido a darle mucha importancia. Me tragué mi rabia, obligándome a respirar lentamente, recordándome que alterarme por un mensaje de texto no me iba a ayudar en este momento. Jason siempre fue así y sabía exactamente dónde lo había aprendido. Conduje hasta la casa de mis padres. Mis nudillos estaban blancos mientras agarraba el volante de mi antiguo auto de respaldo. Mi estómago se revolvió con una mezcla de ira y cansancio, sabiendo ya exactamente cómo iba a ser esta conversación. Entré sin llamar, prescindiendo de bromas, y encontré a mis padres sentados rígidamente en la mesa de la cocina, sus expresiones una combinación perfecta de preocupación forzada y exasperación apenas velada, como si yo fuera el problema aquí, como si mi reacción fuera lo que necesitaba ser solucionado. Jason se sentó desplomado en una de las sillas, revisando su teléfono, luciendo completamente despreocupado, como si estuviera esperando que todo esto terminara para poder seguir con su vida mientras yo tenía que recoger los pedazos de lo que él había arruinado. Mi madre suspiró profundamente, dejando su taza de café como si ya estuviera agotada por mi presencia, frotándose las sienes como si fuera la víctima de todo esto. Emily, cariño, tenemos que hablar sobre la situación porque esta ira a la que te aferras no es saludable para nadie. Sentí algo frío en mi pecho, algo silencioso pero peligroso, una furia que ardía lentamente que había cargado durante años pero que nunca me había permitido reconocer por completo hasta ahora. ¿Mi enojo? Repetí, mi voz extrañamente tranquila. Mis manos descansaban en el respaldo de una silla vacía, agarrando la madera con tanta fuerza que me dolían los dedos. ¿Crees que mi ira es el problema aquí? Mi padre dejó escapar un largo suspiro e intercambió una rápida mirada con mi madre. Su silencio. Declaración. La comunicación dejó dolorosamente claro que estaban unidos en esto, que su decisión ya había sido tomada incluso antes de que yo cruzara la puerta. Cariño, dijo, su voz llena de condescendencia, como si yo fuera un niño haciendo un berrinche por un juguete roto. Es solo un coche. Jason no quiso estrellarlo y no creemos que sea justo castigarlo con tanta dureza por algo que claramente fue un accidente. Sentí que algo dentro de mí se rompía, algo que se había mantenido unido por pura fuerza de voluntad durante años, algo que había sido estirado, tirado y desgarrado demasiadas veces. Él lo robó, dije, con voz plana, carente de emoción, porque si me permitía sentir algo, sabía que explotaría. Le dije que no.
De todos modos tomó mis llaves. Robó mi auto, lo destrozó y luego me sonrió porque sabía que lo cubrirías, como siempre lo haces. Jason suspiró dramáticamente. Finalmente levantó la vista de su teléfono y puso los ojos en blanco como si toda la conversación no fuera digna de él. Jesús, estás actuando como si hubiera asesinado a alguien, murmuró, sacudiendo la cabeza, su arrogancia irradiando de él en oleadas. Me equivoqué, ¿vale? Supéralo. Mi madre extendió la mano y colocó una mano suave sobre la mía, con ojos suplicantes. Su expresión fue cuidadosamente elaborada en algo que parecía amor, pero sabía que en realidad era solo manipulación envuelta en un paquete más bonito. Emily, él es tu hermano, dijo suavemente, inclinando la cabeza como si estuviera hablando con un niño pequeño que necesitaba corrección. Sé que estás molesta, pero la familia perdona. Cariño, eso es lo que hacemos. Nos perdonamos unos a otros. La miré fijamente, ante la pura audacia de esas palabras, ante la forma en que tan fácilmente me había puesto la responsabilidad de arreglar lo que Jason había hecho, como si mis sentimientos fueran un inconveniente, como si mi arduo trabajo no significara nada, como si mis sacrificios no importaran, siempre y cuando Jason fuera feliz. En ese momento me di cuenta de que había pasado toda mi vida condicionada a aceptar este tratamiento, a creer que mis necesidades estaban en segundo lugar, que mi enojo era injustificado, que mi dolor era algo que tenía que tragar en silencio para mantener la paz familiar. Pero yo ya no era esa persona. Esta vez no iba a dejar que me hicieran sentir culpable hasta someterme. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Sonreí. Fue pequeño, solo un destello de diversión, pero fue suficiente para hacer que mi madre se detuviera. Lo suficiente como para hacer que Jason me mirara con algo casi parecido a la sospecha. ¿Sabes qué? Dije, mi voz ligera, mi expresión engañosamente tranquila, porque ya había tomado una decisión. Tienes toda la razón, mamá. La familia perdona. Y no quiero aferrarme más a este enojo. Vi cómo el alivio inundaba sus rostros y la sonrisa de satisfacción de Jason regresaba. Todos se reclinaron en sus sillas, convencidos de que habían ganado, que me habían dividido con éxito en la versión de mí mismo que preferían. Pero no tenían idea de lo que estaba planeando. No tenían idea de que detrás de mi agradable sonrisa y mi fácil acuerdo, yo ya estaba poniendo las cosas en marcha. Iba a hacer que Jason pagara por lo que hizo. Simplemente no lo sabía todavía. Me había pasado toda la vida diciéndome que la familia es lo primero, que el perdón es una virtud, que guardar rencor solo conduce a la amargura. Pero mientras estaba sentado en mi auto fuera de la oficina de seguros, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, me di cuenta de que esas reglas solo se habían aplicado a mí. Nunca se había esperado que Jason perdonara, transigiera o sacrificara porque nunca había enfrentado consecuencias reales. Ni una sola vez. Nunca. No en todos los años que había navegado por la vida junto a una ola de otras personas limpiando sus desastres. Pero eso estaba a punto de cambiar. Y por primera vez en mi vida, no iba a ser yo quien se quedara recogiendo los pedazos. Cuando entré a la oficina de seguros, el aire acondicionado explotó contra mi piel, un marcado contraste con el fuego que hervía a fuego lento en mi pecho, la ira calculada que me había estado alimentando desde el momento en que Jason se burló de mi cara y me dijo que nuestros padres me harían perdonarlo. La mujer sentada al escritorio apenas levantó la vista mientras escribía algo en su computadora. Su voz era cortante y profesional cuando preguntó cómo podía ayudar. Respiré profundamente y me tranquilicé. Me detuve antes de hablar, sabiendo que una vez que pusiera esto en marcha, no habría vuelta atrás. Necesito presentar un reclamo por mi auto, dije, manteniendo mi tono uniforme y mi expresión cuidadosamente neutral. Ella asintió, haciendo clic unas cuantas veces más antes de mirarme. ¿Fue un accidente? ¿Tiene un informe policial? Sí, hay un informe. Dije, mi pulso firme, mi decisión inquebrantable. Y necesito reportarlo como uso no autorizado. Eso la hizo detenerse. Ella parpadeó una vez, inclinando ligeramente la cabeza, como si intentara determinar si me había oído mal. ¿Uso no autorizado?, repitió, su voz mezclada con una nota de curiosidad. Estás diciendo que te robaron el vehículo. Podría haber dicho que sí, pero sabía que no debía mentir abiertamente, especialmente cuando la verdad era igualmente condenatoria. Nunca le di permiso para que lo tomara. Aclaré, eligiendo mis palabras con cuidado, asegurándome de que no hubiera lugar a malas interpretaciones. Le dije explícitamente que no podía conducir mi coche y lo tomó de todos modos. Eso es robo, ¿no?
La mujer dudó solo un segundo antes de asentir lentamente, escribiendo algo en su sistema. Su mirada se dirigió hacia la pantalla mientras leía lo que supuse eran políticas de la empresa en situaciones como esta. Si puede proporcionar pruebas de que le negó el permiso y él tomó el vehículo de todos modos, entonces sí, esto califica como uso no autorizado. Busqué mi bolso y saqué mi teléfono. Mis dedos se movieron rápidamente mientras sacaba los mensajes de texto de Jason, aquellos en los que le dije que no, aquellos en los que él se había reído como si mis palabras no significaran nada. Giré la pantalla hacia ella y la observé leer los mensajes. Sus cejas se arquearon ligeramente antes de asentir de nuevo. Esto debería ser suficiente, dijo, su voz ahora puramente profesional. Sus dedos se movieron sobre el teclado con precisión. Dado que está presentando una solicitud por uso no autorizado, la responsabilidad no recaerá sobre usted. Se transferirá al conductor. La responsabilidad se transferirá a Jason. La realidad fue asimilando lentamente, como miel tibia rociando el frío acero de mi furia, cubriéndolo con algo rico y satisfactorio. Jason, que había pasado toda su vida eludiendo responsabilidades, finalmente iba a tener que responder por algo. Jason, que se había reído de mi cara y me había dicho que tendría que perdonarlo, estaba a punto de aprender lo que se sentía cuando el mundo no se doblegaba a su voluntad. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté, manteniendo la voz firme, aunque por dentro mi corazón latía con una emoción extraña y desconocida. La mujer miró su pantalla y se ajustó las gafas antes de responder. Bueno, dada la magnitud de los daños, el total estimado del que será responsable es entre $30,000 y $40,000. Mientras inhalaba entre $30,000 y $40,000, me sentí victorioso. Jason nunca fue castigado. Simplemente le dieron una palmada en la muñeca. No me movería para evitar que ese peso cayera sobre él. Después de salir del trabajo, el sol brillaba más, el aire era más intenso y me sentí feliz por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Me sentí fuerte. Me sentí libre. Más tarde esa noche, revisé las redes sociales en mi apartamento y entrecerré los ojos cuando vi la última publicación de Jason. Una foto de él y sus amigos en un bar con bebidas y su habitual leyenda arrogante. Un par de cócteles pueden arreglar un mal día. Algunos necesitan relajarse y seguir adelante. La vida es demasiado corta para pequeñas preocupaciones y pequeñas cosas. Su pura audacia provocó una oleada de risa a través de mí, un sonido tan extraño que me sobresaltó por un momento antes de recostarme en el sofá, sacudiendo la cabeza divertido. Jason sintió que había ganado. Pensó que todo había terminado. Creía que nuestros padres lo habían salvado nuevamente. Que todo estaría bien y que me había tragado mi ira y seguía adelante, como siempre. Antes de que se aprobara el reclamo del seguro, Jason no sabría que no lo dejaría pasar. Esta vez Jason aprendió de la manera más difícil y descubrió lo que yo hice demasiado tarde. Durante la cena sentí que sus expectativas me asfixiaban, como si hubieran decidido que esta sería mi noche para conformarme. Mi madre decoró la mesa como si fuera una reunión navideña, con velas, pollo asado y puré de papas con mantequilla para subrayar que se trataba de una noche familiar de reconciliación, una escena meticulosamente construida para suavizar un desacuerdo innecesario. Mi padre dirigió la mesa con su habitual comportamiento controlado pero tranquilo. Sin embargo, entendí por qué estábamos aquí. ¿Por qué se había programado esta cena tan pronto después del accidente? ¿Y por qué Jason se sentó frente a mí con esa sonrisa insoportable, su teléfono al lado de su plato como si no pudiera fingir que importaba? Sabía que vendría. El discurso que todos habían practicado, las palabras que usarían para convencerme de que mi ira era injustificada, que mi reacción era exagerada y que Jason merecía mi perdón porque era de mi familia. Me senté allí con las manos en el regazo y un gran sobre entre los dedos, debajo de la mesa, sintiendo solo una incómoda serenidad. Porque, a diferencia de ellos, yo sabía cómo terminaría esta velada. Jason habló primero, su voz llena de arrogancia adolescente.